Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar les preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por tercera vez le preguntó Jesús: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez
si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Ave María Purísima. En la Pascua el Señor nos va levantando, nos va transformando, nos va reformando y elevando hacia las cosas sobrenaturales. Al final de cuentas, la fe, que es aquella comprensión intelectual, se basa en las cosas sobrenaturales, aquellas que no pasan por nuestros sentidos. Y el Señor vino a fundar con su resurrección el misterio, diríamos, más grande para nuestra fe. Digo el más grande, no porque todos los otros misterios no lo sean, encarnación, etcétera, sino que la resurrección viene a completar toda la obra de Jesús y elevarnos hacia un plano sobreelevado, misterioso. Si en la pasión el Señor nos purificaba de nuestros delitos y de nuestros pecados, en este tiempo de la resurrección del Señor somos elevados por el misterio enorme de la gracia. Es una obra que Él sobre todo hace en la Iglesia, calladamente, con su poder divino. Podríamos decir que la resurrección fue una explosión de vida, y lo es a través de la liturgia. Pero es una explosión de vida silenciosa, que no pasa a través de los sentidos y que va realizando ese misterio paso a paso, de singular manera, en cada uno de nosotros y en el misterio de la Iglesia. El Evangelio que tenemos hoy es muy hermoso, es la pesca en el lago Tiberíades. Ustedes saben que el Señor, una vez resucitado, le dijo a los apóstoles que fuesen a Galilea, que allí lo verían. Probablemente les dijo eso porque en Jerusalén estaba la persecución. Piensen ustedes, el Sinedrio, los sacerdotes se estaban moviendo para mentir inclusive sobre el tema de la resurrección del Señor, pagar a los soldados para que digan otra cosa, y tantos elementos de mentira y de engaño que el Señor quiso más bien que fuese en Galilea, es decir, lejos de Jerusalén, más de 100 kilómetros, lejos. Allí se encontraría con los apóstoles. Así que los apóstoles se encaminaron para allá, en Galilea, y se encuentran en una situación, parte de esa situación histórica que van a vivir acá, en una situación de alegría, porque ya el Señor se les apareció por 2 veces, en la primera en el mismo día de la resurrección, sin Tomás, la segunda
a la semana siguiente con Tomás, que fue el evangelio justamente del Domingo de la Misericordia, donde Tomás mete su dedo en sus llagas y su mano en su costado. Y entonces esta va a ser la tercera aparición, ya no en Jerusalén, sino en Galilea. ¿Por qué el Señor quiso en Galilea? No solo porque Jerusalén estaba que ardía, el movimiento de la gente en contra de la verdad de Cristo, sino porque Galilea va a ser el lugar de los primeros amores de Jesús. Allí en Galilea estaba Nazaret, allí en Galilea él había crecido, allí se encuentran los primeros amores de Jesús, allí en Galilea hubo de crecer. Durante tantos años allí en Galilea se encuentran sus mejores recuerdos. El Señor también es hombre y recuerda su infancia y recuerda su juventud y recuerda los primeros años de la predicación apostólica que comenzaron en Galilea. Y recuerda también la primera invitación a los apóstoles en el mar del Tiberíades: síganme. Entonces, los primeros y mayores recuerdos que engalanan la memoria de Jesús son en Galilea, lugar de sus amores. Y allí quiere completar esta obra suya. Y entonces se encuentran allí estos apóstoles, son 7. Simón Pedro dice: voy a pescar. Llama la atención que lo diga en singular, no dice, no invita, vamos a pescar, con una especie de alegría. Psicológicamente Pedro todavía se encuentra mal. ¿Por qué? Porque ha negado a Jesús 3 veces. Y aun cuando lo vio aparecido ya por 2 veces y se alegró, sin embargo queda en su corazón ese recuerdo fuerte de haber negado al Señor. Y entonces, cuando uno se encuentra en situaciones difíciles psicológicamente y de conciencia, uno tiende a apartarse de la comunidad porque tiene que resolver sus cosas personales primero. Pedro se encuentra así, está queriendo resolver todo ese mundo interior que por momentos ha tenido los chispazos de la alegría, pero que hoy, o es decir mañana, porque van a pescar en un día y al otro día de madrugada lo van a ver a Jesús, y al mediodía es cuando él se va a confesar, por así decir, con Jesús. Y Jesús lo va a perdonar por 3 veces por las negaciones de sus 3 veces. Simón Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Al apacentar las ovejas, yo estoy en las ovejas, me apacientas a mí, me amas a mí. Apacienta mis ovejas significa dales a conocer el Evangelio, hazlas crecer, sácalas del error, llévalas a los pastos que yo he predicado, llévalas al amor, sácalas del error, hazlas crecer en el amor, en la fe y en la esperanza del reino futuro. Pues ahí se encuentra Pedro, ¿no? Pero antes que suceda eso, está esta maravillosa pesca, decía. Pedro se encuentra en esa situación de sus claros oscuros, de sus luchas interiores. Voy a pescar. Y como los otros siguen viéndolo como líder, aunque él ya no se ve como líder moral por lo que hizo con Jesús, no se ve como líder moral. Cuando uno ofende a Dios, dice, ¿con qué cara voy a liderar a los demás? Y eso es lo que le pasa a Pedro.
¿Con qué cara voy a decirle ahora, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro? Primero es lo primero. Mas, sin embargo, como los otros aman a Pedro, a pesar de sus circunstancias, dicen, vamos contigo a pescar. También vamos. Y se encuentran toda la noche trajinando, yendo de aquí para allá, para que veamos a veces que cuando nos separamos un poco de Dios, las pescas son infructuosas. Quizás esto nos enseña a que todo apostolado debe ser hecho con Jesús, para Jesús, por Jesús, desde Él, con la luz del Espíritu Santo, porque si no puede ser que largamos redes, pero si no estamos bien con nuestro Señor, pues la pesca puede ser infructuosa. Ustedes saben que el Señor en el primer momento, allí en el mismo lago del Tiberíades, le dijo a Pedro que ya no sería pescador de peces, sino de hombres. Te haré pescador de hombres. Y Pedro en esa oportunidad, primera pesca, le había dicho a Jesús, apártate de mí, viendo la cantidad de peces que casi las redes se rompían. Apártate de mí ante ese milagro. Evidentísimo, yo soy un pecador. En la segunda pesca, que es esta, ya resucitado Jesús, se encuentra con sus propios pecados. Y sí, porque el hombre es pecador. Y entonces, muy de madrugada, podremos imaginar esa escena. Gustave Doré, un gran, xilógrafo francés, hizo este encuentro maravilloso porque Cristo está, que no se lo ve casi porque hay un esplendor de sol que amanece detrás de él y los apóstoles ven allí una silueta en la playa, pero no descubren que es él. Y les dice el Señor, quizás como para no mostrarse enteramente, porque el Señor cuando resucita hay veces que se da a conocer y hay veces que se esconde, como los discípulos de Maús, que recién lo reconocen más tarde. Se da a conocer a veces inmediatamente, otras veces se esconde. Y entonces no le va a decir hijos, no le va a decir mis enviados o lo que sea, les va a decir muchachos. ¿Han conseguido allí qué comer? Y dicen no. Y allí el Señor les dice, tiren la red a la derecha, allí encontrarán. Así lo hacen. Y la red comienza a llenarse de pescados. Evidentemente por la providencia divina de Cristo. Jesús no fue casualidad. Los pececitos vinieron porque la providencia divina, el poder divino de Jesús hizo recoger todos esos peces en las redes de la barca de Pedro. Una vez que se dan cuenta, empiezan la red inmediatamente el discípulo amado, que el amor siempre es más intuitivo, por eso las mujeres son más intuitivas, porque saben amar rápidamente, ¿no? Inmediatamente el discípulo que más amaba a Jesús, que fue Juan, intuitivamente dice, es el Señor. Y Pedro, que sabe que el amor siempre dice la verdad, pero como estaba desnudo, se ajustó la túnica, se tiró al agua, siempre vehemente. Pedro, colérico, siempre va adelante, aunque comete errores, pero eso es lo bueno de Pedro, por eso lo eligió el Señor para ser, ¿no?, el representante oficial de los apóstoles, su vicario, su primer vicario.
se tira al mar, 100 metros casi de nado cuando se encuentra allí con el Señor en la playa. Habrá sido un encuentro muy lindo porque Jesús siempre es cariñoso. Mas relata el Evangelio de Juan que cuando vienen los discípulos no se atrevía nadie a hablarle porque sabían bien quién era. Y el Señor, cuando aparece resucitado, ya aparece con más gloria, con más esplendor que en su momento de trayectoria histórica. Allí en su momento de trayectoria histórica estaba como más cercano a los apóstoles, lo veían como un hermano, como un amigo. Pero cuando resucita, manifiesta más su gloria y su poder. Entonces nadie se atreve a hablar. ¿Y qué van a encontrar que hace el Señor allí en la playa? Tenía un pescado grande y también tortillas asando en la playa. Dice hermosamente San Agustín que, porque esto además de hecho histórico tiene muchísimas significaciones, ¿no? Piensen ustedes, está lleno de símbolos esta pesca. El mar es como el mar del mundo, las redes como los sacramentos y la palabra. La barca de Pedro es como la iglesia, Pedro en su barca. Los peces significan los hombres. Te haré pescador de hombres. ¿Qué significa ese pez que se está asando en las brasas? Ese pez es el mismo Cristo, asado en su propia caridad pocos días atrás, muerto, mortificado, podríamos decir, por su pasión. Ustedes saben que en la primitiva iglesia, en las catacumbas, se pinta como un emblema de Jesús, un pescado grande, y sobre ese pescado grande, canastos de pan. La significación es más que evidente, es eucarística. Además, pescado o pez en griego se dice ictis, y puesto en anagrama, Jesús Christos huios soter, en griego significa Jesús, Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso significa ictis, pez. Entonces, ese pez grande es Jesús. Fíjense cómo esto penetró en la primitiva iglesia, que en los lugares mortuorios, los epitafios trasladan este mensaje del gran pez. Epitafio de Pectorio dice: este es un gran pez pescado por una virgen. ¿Cuál es el gran pez? Pescado por una virgen, sino el Hijo de Dios que bajó del cielo, que se hizo hombre, que murió en la cruz, que se asó, por así decir, en su propia caridad, muriendo por nosotros, que se entrega en comida eucarística para cada uno de nosotros. Y en esta madrugada Jesucristo se ofrece de alguna manera así, dando gracias a Dios a través del pez y de los panes, les da el alimento necesario para esos apóstoles. Así nosotros también, cuando comulgamos la Eucaristía, tomamos ese sustento sobrenatural suficiente para nuestra alma, para tener las fuerzas para caminar, diríamos, alimentados en el orden sobrenatural por el mismo Jesucristo, por este pez divino que quiso mortificarse por nosotros. ¿Cuántos pescados arrastraron? 153. Y dice el texto,
eran gordos, grandes, ¿no? Y las redes no se rompieron, atestigua el evangelista Juan, que sabía bastante bien de esa chamba porque era pescador. No se rompieron las redes a pesar de que eran tantos. Significa que cuando Dios lo dispone, las redes de la caridad, las redes de los sacramentos, las redes de la palabra, nunca se han de romper. Además, esta pesca tiene de alguna forma la presencia de un misterio escatológico. Toda la iglesia va caminando hacia la otra ribera del más allá. Jesucristo nos espera allá con los brazos extendidos y mientras tanto a Pedro y sus sucesores les toca pescar en el mar del mundo, en el mar de la historia, a los cristianos y apacentarlos con la gracia de Cristo, amorosamente, como aprendió Pedro después de su negación, amorosamente, no tiranizando al pueblo de Dios, sino dando ejemplo como pastores que dan el ejemplo al pueblo de Dios. Pues ahí tenemos este escenario magnífico de la pesca del Tiberíades. La iglesia más tarde ha visto justamente en esta triple profesión que hace Pedro ante Jesús su misterio de infalibilidad pontificia. Recordemos que antes el Señor le había dicho a Pedro: ya no te llamarás Simón, sino Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora confirma a Pedro y le dice nuevamente: sígueme. Nuevamente escucha la palabra después de sus errores, después de sus pecados. Sígueme, confirmado en la fe. Todos nosotros somos probados en la fe. Pedro necesitaba ser probado en la fe para que fuera el fuerte apóstol y aquel que presumía a lo mejor el Jueves Santo en dar la vida. Yo daré la vida por ti. Ahora sí, probado en la fe, le dice Jesús que cuando seas viejo te llevarán hasta donde no quieras, y etcétera, refiriéndose al tipo de muerte que había de sufrir. Y como ustedes saben, Pedro dio testimonio heroico, muriendo por la verdad, atestiguando la verdad, consolando a las ovejas, muriendo por las ovejas como buen pastor, crucificado, no como Cristo, sino cabeza abajo, porque no se creyó digno de ser crucificado como su Señor. Ese es Pedro. Pedro fue probado. Pedro lloró su pecado, pero Cristo lo perdonó y le dijo: sígueme.